Bueno, entonces yo voy a hablar de dos temas principalmente que durante los últimos eh, años ha sido bastante, yo creo que ha tenido mucho interés, ¿no? Pero me gustaría que cada uno y cada una eh, piense realmente cuando yo hablo de mindfulness y psicosis, ¿es una relación posible? ¿Cuáles son las aprehensiones que yo tendría al aplicar en mindfulness en psicosis? ¿Qué viene a la mente? ¿Qué idea se me viene? ¿No? ¿Qué imagen al respecto? Y es una pregunta que pueden contestar por el chat, Álvaro. Pueden ir contestando, claro. Todavía no. Ok, posible con muchas adaptaciones. eh, ok, algo que pueda asustar a la persona. Muchas gracias por su participación, por los comentarios. Perfecto. Sí. Eh, y también comentarles que parte de esta historia partió ahí donde están ustedes, partió en España. Partió principalmente en dos pueblitos. ¿Ah? Eh, Uno en la costa granadina y otro en la costa almeriense. Y me refiero principalmente a Motril y me refiero a Ejido. En Motril tuvimos una primera experiencia con Estela Salcedo y posteriormente en el Ejido, en la Asociación de Pacientes del Timón. Estoy hablando allá por el año 2010. Eh, y, y este estudio, que ustedes ven ahí, el título, fue el cuarto estudio, creo que se publicó internacionalmente y fue el primer estudio iberoamericano. Y creo que es importante mencionarlo, más allá de que dos de los que estamos acá hayamos sido autores, de hecho no sé si está Estela o Belén, sería una gran sorpresa. Pero el punto es que España tiene una historia con esto. ¿Ya? Posteriormente han venido otros estudios, el 2015, de las Islas Baleares, el estudio de Emilio, si no me equivoco, y últimamente, claro, hay bastante más estudios en Madrid, hay un grupo en Barcelona. Pero esto partió desde algo con mucha intención, con mucha idea, creencia de que podíamos hacer algo distinto, que había una primera experiencia en Inglaterra con Paul Chadwick, que es digamos, quien planteó que esto era posible, ¿no? Y desde ahí nosotros tuvimos una primera experiencia y probamos, y parte de eso les voy a contar, ¿no? Pero creía que era, cuando estaba pensando y preparando la presentación, importante mencionar esto, porque no es algo tan ajeno, ¿no? Y creo que no es muy conocido. Quizás si hubiese sido en Madrid o en Barcelona, pasa lo mismo en Chile, habría sido más conocido, ¿no? Eh, entonces, bueno, al día de hoy, eh, ustedes ya lo han visto durante toda esta mañana, el tratamiento de la psicosis desde una perspectiva psicológica, psicoterapéutica, es algo que está más que claro, está en todas las guías clínicas. El punto todavía está un poquito en la aplicación, ¿no? De cómo yo aplico este conocimiento en mi día a día, tanto en mi práctica privada o en mi práctica, si trabajo en un hospital, en un servicio público, etc. De hecho, la Sociedad Británica de Psicología nos plantea si debemos ser más mindful, ¿no? Con la psicosis, ¿no? Algunos libros que también mencionó el panelista anterior. Me quiero detener un poco en el Living with Voices, 50 historias de recuperación,
porque creo que también Marius Romme y Sandra Escher han sido dos pioneros totalmente en lo que actualmente estamos hablando, en el contexto general del abordaje psicológico a los pacientes con psicosis, ¿no? De que había una forma distinta de hacer las cosas. Y eso ha ido permeando durante los últimos 30 años, a distintos niveles, con distintas intensidades. Y es muy interesante que en el año 89, si ha mencionado esto ya anteriormente pido disculpas, pero el año 89, más bien recogido en una publicación del año 89 en Schizophrenia Bulletin, hablaba de este congreso que hubo, ¿no es cierto?, con distintas personas que escuchaban voces, y muchas de ellas que nunca habían ido a los centros de salud y que habían logrado un nivel de adaptación en su vida que al menos a ellas o a ellos les parecía aceptable. ¿Y cuál era uno de los pilares que de esa experiencia que se recogió de esas personas? Era el tema de la aceptación, ¿ya? Y también el meaning o el making sense, ¿no? De cómo tú haces sentido a la experiencia que tú tienes. Creo que estos dos aspectos también hay que englobarlo cuando hablamos de mindfulness y psicosis, tenerlos presentes. Bien, ahora yo no sé cuántos de ustedes están, Miguel, y tú también familiarizados con mindfulness. Un poquito en la práctica clínica. Ok, entonces, si ustedes me permiten que realicemos una pequeña práctica. Por supuesto. Lo que sí sabes es que los escuchantes no pueden hablar, no tienen las cámaras, o sea, Vale, tendrás que confiar en ellos. no, confío, pero me parece importante para, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Y voy a comenzar desde un modo quizás no tan convencional. Les voy a pedir a cada uno y a cada una que en este momento preste atención a cómo está su cuerpo, cómo está sentado, cómo está sentada. ¿Estás con la espalda recta? ¿Estás más bien hacia adelante? No es necesario que lo modifiques, solo date cuenta. ¿Cómo tienes tus piernas? ¿Tienes las dos piernas apoyadas en el suelo? ¿Tienes tus pies apoyados? ¿O tienes las piernas cruzadas? ¿Cómo están tus manos? Observa cómo están tus manos. ¿Están apretadas? ¿Están relajadas? ¿Cómo están tus hombros? Y ahora lleva tu atención por un momento a la respiración. Observa el aire, cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale el aire. Te invito, si para ti es cómodo, que cierres un momento tus ojos y haz de nuevo este ejercicio de observar cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale por la nariz. No es pensar en el aire, es sentir la sensación física de inspirar y exhalar. Entra el aire con la misma velocidad con que sale, entra con la misma temperatura. Y vamos a hacer un par de respiraciones más. Es simplemente tu respiración normal.
Y ahora, al expulsar el aire, puedes distender tu musculatura, soltar el cuerpo. Una vez más. Y otra vez más. Observa tu postura corporal por última vez y ve si quieres hacer algún ajuste. Puedes mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Y suavemente, cuando gustes, poco a poco, simplemente vas abriendo tus ojos. Bien, gracias. Bueno, es interesante esto, que cada vez que uno hace esta invitación a esta exploración interior, ¿no? Normalmente algo pasa con la experiencia de uno, algo se modifica. Pero lo interesante es que creo yo que lo que acabamos de hacer lo puede hacer cualquier persona. Esto ha sido algo muy básico, en lo cual nosotros hemos manejado atencionalmente, hemos atendido nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y yo al pedirle, bueno, lleva tu atención a tus manos, lleva tu atención a tus pies, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, son cambios de foco atencionales respecto al cuerpo, ¿ya? Y eso lo puede hacer cualquier persona, en general, ¿no? A ese tipo de meditación, a ese tipo de práctica de mindfulness es de las que estamos hablando. Son prácticas, como alguien decía, son prácticas breves, son prácticas en general el cuerpo dirigido a aspectos más bien hacia la periferia, que no incluyen la visualización de órganos internos, sino más bien son anclas atencionales. Y bueno, en general, para los que no están en conocimiento o están entrando al tema de mindfulness, se define como esta capacidad de atender los contenidos mentales que surgen en la conciencia como sensaciones físicas, pensamientos, emociones o los eventos internos, ¿no es cierto? Con una actitud que es algo muy relevante, que es la actitud de aceptación y evitando establecer los juicios de valor, o dicho de otra forma, como me dicen mis alumnos acá en Chile, no engancharse con los juicios de valor, ¿no? Porque los juicios van a estar. Entonces, más bien es observar esos juicios y no engancharse a esos juicios, ¿no? Pero es la actitud, ¿no? Es una actitud de poder estar con lo que a nosotros nos pasa, independiente del contenido de aquello que nos pase, ¿no? A su vez, es una forma específica de meditación que busca incrementar distintas funciones de distintas funciones psicológicas a través del trabajo sinérgico de la regulación de la atención, de la autoconciencia o self-awareness y la regulación emocional. Estos elementos trabajados en su conjunto es lo que permitiría la regulación del yo o la autorregulación, ¿ya? Del self, para que no, no, no hablar quizás desde otros modelos. Uno de los modelos más quizás aceptado actualmente, que es bien parsimonioso, le faltan elementos contextuales, por supuesto, pero lo encuentro interesante porque nos habla de los mecanismos implicados en mindfulness. Como veíamos, el control atencional, y que está íntimamente relacionado con el darse cuenta, ¿no?
los que vienen de una tradición más humanista, por ejemplo, de la Gestalt Therapy, ¿no es cierto? De cómo este soy yo, o es una pregunta de self-awareness propiamente tal, es una pregunta del darse cuenta. Si yo no me doy cuenta, eh, no puedo hacer un cambio atencional. Son procesos que están íntimamente relacionados y que a su vez impactan en la regulación emocional, porque si yo no me doy cuenta de lo que pasa, no hay capacidad de poder modificar lo que me pasa, ¿no? Y a su vez, esto, como hablaba, impacta en el self. Es importante mencionar que cuán accesibles estén estos elementos tiene que ver con la práctica. Está cruzado transversalmente con la práctica. ¿Ya? En el especialista, claramente podemos hablar de los tipos de práctica, qué entendemos por práctica y todos esos elementos, que es importante, obviamente, tenerlo presente cuando hablamos de psicosis, ¿no? Pero que está íntimamente relacionado. A tener más práctica, como mayor acceso a ese, por ejemplo, control atencional. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque habla del proceso, ¿ya? Y cómo ese proceso está asociado a distintos mecanismos neuronales atencionales, está basado en el modelo de Posner, y cómo, por ejemplo, en esta misma experiencia que tuvimos hace 3 minutos atrás, yo parto focalizando en un objeto, que en este caso era el cuerpo y la respiración. Si ustedes se ven en la figura A, ¿no es cierto? El círculo más interior está la persona, y después hay un círculo. Y después dice focalización en el objeto. Yo focalizo en el objeto, que en este caso el cuerpo y la respiración, y en algún momento, que es lo habitual, yo me voy a distraer, ¿ya? Voy a vagabundear mentalmente o deambular, ¿no? Y que en algún momento yo me tengo que dar cuenta de aquello, de reconocer ese deambular. Al reconocerlo, yo tengo que dejarlo ir, tengo que soltarlo cognitivamente. Es como cuando uno está en el rollo, está en la preocupación, uno puede estar mucho rato hasta que se da cuenta que está en eso, pero tienes que soltar acá para poner atención acá, volver al objeto atencional y volver a focalizar. Y ese proceso se da en todo momento, ¿ya? Todavía no tenemos estudios, creo que sería un excelente estudio para aplicarlo con pacientes con psicosis. El conocimiento que yo tengo el día de hoy es que no tenemos un estudio así, pero el proceso fenomenológico creo que es similar para todas las personas, lo que también es muy interesante. Bueno, esto lo voy porque es parte de lo que ustedes han visto esta mañana, que es entender las terapias de tercera generación, mindfulness y aceptación de lo que es el movimiento funcional contextual. ¿Ya? Así que lo voy a pasar adelante. Bueno, y uno se puede preguntar, ¿para qué mindfulness? No sé cómo vamos con los tiempos y Vamos ¿sí? bien, vamos 20 Perfecto, minutos. Eh, perfecto. perfecto. Gracias por el feedback. ¿Para qué? Me gustaría ahora escucharlos, perdón Miguel que sea esto interactivo, pero uno o dos comentarios nada más. Sí, te pueden escribir, incluso si alguien levanta la mano, le podemos dar acceso al audio, ¿eh? Adrián, yo creo que vas a tener que decir algo, que llevas todo el día con el mindfulness. Ok, Te pregunta, pero el para qué. Ya tenemos Adrián nos plantea entiendo, podría entender, para mejorar funciones cognitivas. Y justo les voy a mostrar un estudio que hicimos en Chile respecto a eso, así que me alegra mucho la pregunta. y luego te pregunta Franco de Argentina también, para discriminar los eventos privados aversivos y modificar respuestas a partir de eso. Ok,
Ya, interesante. Yo no sé si hay un proceso tan discriminativo o hay un proceso que tiene que ver más con algo me molesta y hago algo con eso, más que como tan cognitivo como una persona que tuviera problemas de ansiedad y depresión solamente. Ya, conectar ok, perfecto. Muchas Vale, gracias. Con eso estamos. Lenin te dice, entiendo que el mindfulness se considera una terapia de tercera generación. Ah, Menuda historia. ¿Qué la hace contextual? perfecto. Vamos a ir contestando y probablemente a lo mejor algunos de los compañeros también me pueden ayudar con esa respuesta. Por aquí Bueno, Milagro dice conectar emociones con cuerpo, ofrecer una respuesta, dice Blanca, incompatible a la evitación de los eventos internos. Karen, conectar con el momento presente. Marta, para aprender a centrar la atención en la tarea dirigida a valores. Yo me he dado cuenta de que estaba bien, absolutamente tenso, rígido, sentado en el borde de la silla, con los pies de puntilla, llevando 40 cosas y me he dado cuenta de no hace falta tener el cuerpo con esta tensión para lo que estás haciendo, relájate. vale, muy bien. Con eso estamos súper, Miguel, gracias. Desde que eh, desde la propuesta original que hace Paul Chadwick, él plantea, bueno, ¿para qué mindfulness? Primero, para aliviar el estrés relacionado a los síntomas y experiencias psicóticas. Es interesante porque en un origen el foco en sí no es el síntoma psicótico. Desde mi lectura, el foco ha sido siempre la persona, ¿no? Con todos estos modelos que tienen que ver con, bueno, y de su libro, el Person-Based Cognitive Therapy, ¿no? Pero enfocado en la persona, que te pueden pasar muchas cosas, y algunas de esas cosas pueden ser síntomas psicóticos y experiencias psicóticas, ¿no? Por lo tanto, voy a ayudar a convivir con esa experiencia. Otro elemento que yo agregaría es ir recuperando la autoestima de la persona, en el sentido que tú vas encontrando en ti mismo que no todo es defectuoso, que hay elementos que son valiosos. Y eso a su vez permite o ayuda a empoderar al paciente en su proceso de salud o enfermedad, porque tú le estás mostrando que él o ella puede hacer algo con lo que le pasa. Y eso es profundamente empoderador de tu experiencia, ¿no? Cuando yo tengo ansiedad o cuando yo tengo quizás algunos, alguna cognición relacionada con elementos más paranoicos y cómo yo voy a manejar esa situación y empezar a respirar. Y bueno, los que trabajan en psicosis probablemente saben que las experiencias del día a día pueden ser muy difíciles de convivir. Y cómo este tipo de práctica, a algunos pacientes, que también lo voy a hablar, o si no alcanzamos, para eso está el curso ampliado, pueden marcar la diferencia. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué? Y aquí, la verdad, yo siempre lo digo, yo no pertenezco a al partido político de Mindfulness ni nada por el estilo. Creo que es una opción psicoterapéutica más, no enfocada en la eliminación sintomática. ¿Ya? Puede ser implementado en distintas fases de la enfermedad y en formato grupal, lo cual a su vez lo hace muy interesante en términos sanitarios, en términos de costo-efectividad también. No hay un estudio que yo sepa al día de hoy que haya medido costo-efectividad en este grupo, pero en general, como terapia grupal, sí tiene un elemento en esta línea. Y, y aquí también, por algo que creo que es muy interesante, por sus posibles efectos en aspectos cognitivos, inmunológicos, entre otros. Sabemos, hay mucha investigación que va en esta línea del impacto que tiene mindfulness en otras áreas, más allá de lo netamente psicológico, ¿no? Entonces, eso creo que es muy interesante. Si tenemos una intervención que tiene un target, por un lado, a aspectos propiamente tal psicológicos, pero a su vez, por ejemplo, cognitivo, inmunológico, sería muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta para todas y todos. ¿Es seguro? ¿Qué creen ustedes al respecto? Bueno, ya más o menos tienen la respuesta, pero lo que les nazca así más de,
no me acuerdo cómo le dicen en España, acá le decimos más de guata, que quiere decir como más de la tripa, pero no me acuerdo muy bien. ¿Es seguro? Lo que decíamos antes, ¿cuáles son las aprensiones que ustedes tienen? Te van diciendo que si no puede desencadenar alucinaciones. Muchas gracias, Rogelio, por la pregunta, porque esa es una pregunta, eh, creo que está muy presente, ¿no? Eh, También nos dice que hay un estudio, ya, ok. Yo creo que tiene que ver en gran medida, por un lado, parte de esto ustedes tienen razón, porque hay estudios que plantean que la meditación sí genera efectos contraproducentes. De hecho, hay evidencia al respecto, ¿ya? El hecho de gatillar alucinaciones, eh, bueno, acá tenemos algunos estudios, ¿no? De, por ejemplo, manía precipitada por meditación. Meditación induce psicosis. Ahora, es interesante que estos estudios dicen meditación, no dicen mindfulness. Y esto es un punto a tener presente, porque las experiencias iatrogénicas derivadas de intervenciones de meditación fueron realizadas, si uno lee esos papers, en condiciones de prácticas extremas e intensivas. ¿Ah? Y cuando nosotros estamos hablando de acá, estamos hablando, y bueno, y el hecho que la meditación es algo que es tan amplio, es una palabra paraguas para tantas cosas, que es muy importante considerar que lo que estamos hablando aquí es de un protocolo definido respecto a su metodología y usos clínicos, como planteaban algunos de ustedes al principio, donde hay adaptaciones específicas a la práctica, las cuales tienen que ser sí o sí realizadas, es parte de la aplicación profesional de esto, ¿no? Como decía, son varias las adaptaciones a la técnica, y en la actualidad hay más de 18, actualmente más de 20 estudios que han aplicado mindfulness en psicosis sin encontrar efectos iatrogénicos. Me acuerdo, lo conversábamos hace mucho tiempo, cuando estaba en Almería con Vicente, de, eh, Vicente Ibáñez, y hablamos, probablemente, si un paciente tiene una manifestación eh, relacionado a una práctica, es probablemente que cualquier práctica le hubiese generado un efecto aversivo para la persona. Es decir, si por ejemplo el tipo de práctica que nosotros hicimos hace 10 minutos atrás ya, es muy difícil pensar que algo así genere una alucinación o gatilla alucinaciones. De hecho, nuestra experiencia es que eso no pasa. Y cuando pasa es porque el paciente estaba en un proceso de descompensación o estaba descompensado, por ejemplo, porque había dejado de tomar su medicación o por otro factor. No es la meditación en sí o el control atencional o invitarlo a llevar su respiración el que pueda producir una alucinación, ¿no? Entonces pueden ser otros factores y por eso es muy relevante cuando ustedes apliquen, primero, tener un manejo de lo que es la práctica en sí y un manejo de la psicosis o de los pacientes. Por eso también nosotros proponemos hacer esto en coterapia. Porque a lo mejor en un mismo centro no se da esto de que tienen un especialista en ambas cosas, pero sí, perdón, una persona que recoja ambas especialidades, pero sí puedes tener una persona con especialidad en mindfulness y otra que conozca muy bien a sus pacientes y tenga mucha experiencia en psicosis. Ahí hay un team que se puede unir y pueden trabajar en conjunto. Y ustedes conocen esto que, bueno, frente a la experiencia psicótica, la diferencia entre reaccionar desde mindfulness o reaccionar desde un estrés de una forma aversiva, tiene que ver en un lado con perderse en la reacción y en otro con darse cuenta, mayor claridad de lo que pasa, ¿no? Eh, si nos da tiempo, vamos a escuchar a ver este video, si no, después lo pueden ver ustedes por sí mismos, lo podrían ver ustedes mismos. Bueno, mindfulness y psicosis, ¿qué sabemos al día de hoy?
Eh, quiero nombrar dos metaanálisis, uno ya que tiene su tiempo, hecho el año 2013, y el otro publicado en número el 2018, donde muestran que hay un efecto pequeño pero significativo en lo que son los síntomas psicóticos propiamente tal, ¿ya? En comparación con el control. Y específicamente eh, se plantea donde tendría un efecto más relevante en los síntomas negativos, más que en los síntomas positivos. Y esto tengámoslo en mente para cuando termine la presentación, ¿ok? Pero al día de hoy sabemos que tiene un efecto eh, positivo al respecto, ¿no? Con un tamaño de efecto de leve a moderado o pequeño. También que hay algunas lagunas todavía. En el bienestar o well-being es muy poco lo que sabemos al respecto, ¿no? El estudio de Emilio, si no me equivoco, Emilio, de las Islas Baleares de 2015, publicado en Schizophrenia Research, fue el primero que habló de calidad de vida y el efecto en calidad de vida y se encontró en algunos elementos de las dimensiones de calidad de vida un impacto positivo de mindfulness en comparación al grupo control. Ahora, también es muy importante diferenciar entre intervención temprana y pacientes más crónicos. ¿Ok? Bueno, los elementos cualitativos, que a mí también me gustan mucho, los estudios cualitativos. ¿Qué sabemos? Que mindfulness puede ayudar a relacionarse de manera diferente con los síntomas y ejercer un mayor control, ¿no? Pero es un control desde otro lugar, ¿no? Que, como sabemos, es tener la sensación de que yo puedo hacer algo con mi experiencia. Y eso me produce control, no el control de la experiencia en sí, digamos de lo externo, sino de cómo yo respondo a eso. Eh, Parece ayudar a las personas al permitirle, como decían ustedes, tener un sentido más amplio de lo que te pasa, ¿no? Porque si tú tienes una experiencia, aparte de que tú sepas hacer algo con esa experiencia, o tienes la sensación por un momento, quizás de relajarte, o por un momento de tener una experiencia más positiva, es lo que yo decía, que no necesariamente todo lo que te pasa está teñido por la enfermedad, que es uno de los elementos que, si ustedes han trabajado en psicoterapia, en psicosis, uno se da cuenta que uno de los elementos, y en general en las enfermedades crónicas, es que la enfermedad tiñe toda la vida, ¿no? Y cuando uno se empieza a centrar en otros aspectos, es que empiezan a emerger elementos distintivos de que, bueno, yo soy más de lo que yo soy más que mi enfermedad. Permite fomentar una mayor autocomprensión y mayores niveles de bienestar. ¿Ya? Es un estudio Qualis, eso sí. Esto es algo que yo he visto, que sería un medio particularmente eficaz para obtener bienestar las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, alguien que se suba a un metro y empezó a sentir que había mucha gente o que se empezó a agobiar, y como normalmente eso significaba que a la siguiente estación se bajaba del metro, dejaba de ir a la entrevista de trabajo que le costó 3 meses conseguirla, por ejemplo. En una fila de un supermercado, en una fila, cosas que son de la vida cotidiana. ¿Y cómo esos aspectos pueden ayudar a los pacientes? Bueno, en el primer episodio que sabemos, hay poquitas cosas, pero ya hay algunos estudios. Bueno, hay un estudio muy importante que si a ustedes les interesa el tema tienen que revisar, de un equipo en Hong Kong que evaluó a 18 meses un programa de psicoeducación basado en mindfulness y encontró distintos efectos positivos en varios niveles, ¿no? Bueno, y también en alto riesgo, el equipo australiano, entiendo que Álvarez Jiménez es español, eh, también han estado evaluando distintas formas de aplicar a estados mentales de alto riesgo. Aquí hay un estudio que también se lo recomiendo, que es la aplicación de mindfulness y aproximaciones basadas en la compasión
a estados mentales de alto riesgo, ¿no? Como el para qué, el por qué. Ok. Bueno, y les voy a comentar algunas cosas. Nosotros hicimos un estudio acá en Chile, que queríamos preguntarnos lo que nos preguntó anteriormente un participante. Bueno, si sabemos que uno de los elementos principales como mecanismo, ¿no es cierto?, es el control atencional, y sabemos también que en pacientes, digamos, no psicóticos, y más que nada en población no clínica, tiene un efecto en mejoras de atención, memoria de trabajo, la aplicación de mindfulness. Bueno, ¿tendrá algún efecto como intervención temprana en, en primer episodio o en esquizofrenia de inicio temprano en el sentido de no tener más años, no tener más de 3 años desde el diagnóstico? Y lo probamos con un RCT, un estudio controlado aleatorizado, donde el resultado primario que buscábamos era efectos en las funciones cognitivas medidas a través de la escala Matrix, ¿ya? Y eso les voy a mostrar algunas cosas ahora. Fueron 8 sesiones, que fueron las mismas tipos de 8 sesiones que las que publicamos el año 2011, de 1 hora, más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media de duración, una vez a la semana, y que, bueno, se les daba los audios para que los pacientes practicaran, y los grupos no tenían más de 6, sí, normalmente fueron 6, 7 participantes en coterapia, como yo les planteaba. ¿Ok? Eh, los criterios de inclusión, tener el diagnóstico de esquizofrenia en primer episodio. Finalmente, nosotros no trabajamos con EMARS o con estados mentales de alto riesgo. Ya les puedo mencionar por qué. Tener entre 15 y 35 años de edad, pensando como en el hecho de intervención temprana, y encontrarse estable clínicamente. Bueno, y como un aspecto pragmático de cómo esto de no encontrarse, cómo estar clínicamente compensado, es cuando en general en un equipo clínico se decide, bueno, este paciente puede ir a un taller de habilidades sociales, o un paciente puede ir a un taller de arte, o este paciente puede ir a otro tipo de actividades, porque yo asumo, ¿no es cierto?, que el paciente puede tolerar la relación con otros, tiene un mínimo de nivel introspectivo que le permite expresarse y decir lo que le pasa, y que, como dije, puede tolerar el estar con otros, ¿no? Entonces, aplicamos nosotros algo similar. Por eso decía que el paciente pueda tolerar una intervención psicosocial y que no presenta riesgo suicida o discapacidad intelectual grave, o abuso o dependencia de sustancias. Bueno, hicimos un estudio donde tuvimos 2 grupos, mindfulness más tratamiento habitual versus tratamiento habitual, y comparamos 22 con 16 personas. Y debo decirles bueno, que no encontramos los resultados que nosotros estábamos buscando. Tanto el tratamiento habitual más mindfulness como el tratamiento habitual tienen efectos positivos similares en atención, vigilancia, la velocidad de procesamiento y el funcionamiento cognitivo general. Lo cual a mí me parece que es una muy buena noticia para los pacientes, porque estamos hablando que su tratamiento sí tiene un efecto a nivel cognitivo, ¿ya? Incluso el procesamiento en el seguimiento se conservó en la velocidad de procesamiento en ambas intervenciones. Por lo tanto, si uno trabajara, ¿no es cierto?, a nivel de planificación, no sería necesario en este sentido aplicar mindfulness. Ahora, hay un punto muy importante al respecto, es que nosotros aplicamos un protocolo que no estaba pensado en funciones cognitivas, ¿ya? No estaba pensado en funciones cognitivas. Estaba pensado en poder ser aplicado
en pacientes con psicosis. Me refiero a la duración, me refiero a la intensidad principalmente, a la frecuencia de las sesiones, ¿ya? Si uno lo compara con remediación cognitiva, por ejemplo. Encontramos algunos elementos que como tendencia en habilidades mindfulness propiamente tal y en calidad de vida, ¿ya? Algunos comentarios, ¿ya? De algunos participantes. Algunos que me parecen interesantes para el diálogo, para la conversación. Por ejemplo, tenía expectativas más altas de lo que había logrado. Pensé que iba a ser más útil, que podía terminar con las sensaciones que tengo. Y a mí me parece súper gráfico ese comentario, porque creo que habla muy bien desde la humanidad, desde lo que probablemente le pasa a ese joven, a esa persona, porque hay la expectativa finalmente de dejar de tener lo que uno tiene. Y eso es muy entendible, porque si uno tuviera una experiencia así, probablemente yo quisiera eliminarlo. Y no vamos a tener tiempo, y creo que es parte de todo el diploma, todo el especialista que viene, que tiene que ver con la persona del terapeuta en el manejo de la psicosis, ¿no? Porque tampoco es que creo que es una es muy legítimo querer no tener lo que a ti te pasa cuando eso que te pasa es extremadamente aversivo, ¿no? Dice una especie de ruido, es como un pensamiento paralelo que siempre está presente. De hecho, la misma persona dice, creo que puede servir dependiendo del grado de enfermedad en que se encuentre, porque si estás más o menos bien es fácil prestar atención, pero si estás más o menos mal es difícil prestar atención, ¿no es cierto? Lo que nos pasa a todos nosotros en nuestra experiencia. Anda que estás enfadado por algo tal y es más difícil prestar tu atención y estar, eh, ¿no es cierto?, no ansioso por algo. Entonces, algo de eso sí tiene que ver, y el punto es cómo uno lo maneja, es el punto. No si estás más o menos mal, es como el terapeuta maneja ese aspecto. Beneficio, por ejemplo, aprendí a relajarme, lo que asocio, esto es interesante, porque lo que asocio con la sensación corporal después de calma, ¿ya? Es una especie de autoconocimiento interno y externo. Incluso la misma persona dice, aunque todavía me resulta difícil estar con más personas, siento que el miedo a estar con otros con los ha disminuido. Me gustaron los ejercicios de yoga, la experiencia de compasión, todo lo que hicimos en el piso. Diferencia con otras intervenciones, darle otro significado para desarrollar algo nuevo. Y otro que a uno le llama harto la atención, nunca he ido a otras terapias, solo con el médico, no había asistido a otras intervenciones. ¿Ya? Bueno, comentarios finales. Entonces es como outcome, probablemente uno de los objetivos de la aplicación de mindfulness está disminuir el estrés asociado a la experiencia psicótica, manejar la comorbilidad, como también planteaba otra persona respecto a todo lo que es ansiedad, depresión, manejar esa comorbilidad. Hay un elemento muy interesante que tiene que ver con la funcionalidad, ¿no? Y esa funcionalidad y a su vez la transferencia de ese taller a tu vida, de lo que tú estás aprendiendo a tu día a día, que no siempre se logra en todas las terapias, especialmente las que tienen un enfoque más como neuropsicológico, no siempre es tan evidente esa transferencia. Y a su vez, algo que se tiene que seguir probando, que es lo que es calidad de vida y el bienestar psicológico, ¿no? Como mecanismo, hay un elemento muy significativo que tiene que ver con la regulación emocional, con la reevaluación cognitiva, la autoconciencia y el control cognitivo. Todas esas cosas uno las podría seguir, todos esos elementos, perdón, las podría seguir probando a nivel de estudio. Y como ya probablemente lo han dicho, al día de hoy, lo interesante es que tenemos distintos
propuestas psicoterapéuticas. Y probablemente la pregunta es, ¿a qué paciente, bajo qué condiciones le ayuda más una intervención o, como se dice, al traje, ¿no? A la medida. Una intervención a la medida donde yo pueda saber, por ejemplo, esta persona tiene mayor sintomatología positiva, quizás necesita más CBT, tiene problemas de cognición social, voy a fortalecer compasión, o elementos de sintomatología negativa, voy a agregar más mindfulness, ¿no? Es algo que todavía se está desarrollando, pero que encuentro que lo positivo es que hay más de una posibilidad, y posibilidades que cada vez tienen mayor evidencia. Para ir cerrando, me gusta esta frase también de una participante, de uno de los talleres. Tenemos algo diferente, una discapacidad, no sé cómo llamarlo. Eso nos hace preocuparnos por otras cosas, escuchar voces o simplemente hacer cosas sin saber por qué. Creo que la atención plena, mindfulness, es útil concentrarse en lo que sucede, al menos en un momento. Lo que estamos hablando es dar una ventana de que tu experiencia puede ser distinta por un momento, y eso es muy valioso. Por otro lado, en términos más amplios, ¿no es cierto? Este mismo informe de la Sociedad Británica de Psicología, la División de Psicología Clínica, que probablemente ustedes conocen, de hecho está traducido al español, nos plantea que es muy importante que nosotros, los trabajadores de salud mental, estemos abiertos a diferentes formas de entender la experiencia y no insistir que la gente, vea lo que le pasa como una dificultad en términos de enfermedad, y que este simple hecho puede producir un cambio profundo, tener un efecto profundo y transformativo en los servicios de salud mental. Entonces, como les decía, hay más de 20 estudios que plantean que una intervención factible de aplicar en personas con psicosis, ¿ya? Puede ser destinado a la prevención como el tratamiento. Estos resultados sugieren que 8 sesiones no son suficientes para producir un efecto en variables cognitivas. Hablemos que los protocolos de remediación cognitiva en 16, 24 o más sesiones. Necesidad de continuar con la práctica en los servicios más allá de que yo pueda hacer una investigación, y pensar distintas intervenciones de acuerdo a la sintomatología del paciente. Eso, muchas gracias. Tiene una foto de una mente llena de cosas o una mente enfocada, ¿no? Bueno, y a veces tenemos la mente llena de cosas y a veces enfocada, y también está bien. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Yo creo que no había tenido la suerte de escucharte nunca, pero desde luego voy a volver a escucharte, no pocas veces, seguro. Me ha parecido encantador. Hay algunas preguntas y hay una compañera que quería preguntar en directo. Marta, te doy acceso al micro. Si te apetece, que tenías la manita levantada, contarnos algo. Marta Hernández. Bueno, por aquí genial, Ahí está, Álvaro. ahí está Marta, ahí está. Ahora, Marta, adelante. Ah, bueno, primero dar las gracias, que ha sido muy interesante. Y las intervenciones las vas haciendo según el nivel de cómo está el paciente, más breves, o las vas ampliando, el tiempo en que duran, ¿lo tienes en cuenta según cómo está el paciente? Gracias. Vale. Te voy a responder desde dos lugares. El primero es cuando esto ha sido realizado en términos de investigación. Eso no ha pasado. Más bien, cuando tienes un paciente que está ese día con mayores dificultades, es ese manejo que yo hablaba a nivel grupal, donde, por ejemplo, si no quiere hacer las intervenciones, ya reforzando lo que solo el hecho que esté ahí es importante y que haga lo que pueda, etcétera, lo hemos manejado así, ¿no? Cuando una persona está con mayor dificultad en ese momento. Y eso también lo invita a que estés como estés, hay un grupo que te tolera y hay un grupo que puede estar contigo, ¿no?
y por otro lado, en mi práctica profesional, más individual, yo he trabajado con distintos jóvenes, con primer episodio, pero también más crónico. Ahí sí puedo hacer más lo que tú planteas, porque es una psicoterapia que tiene elementos de mindfulness, ¿no? Donde podemos en un momento hacer una meditación en conjunto, podemos hacer una metáfora o otras cosas, pero más parte de un proceso, más que una intervención concreta de 8 sesiones, porque en términos de investigación tenemos que seguir ese protocolo para poder decir que, para poder esos resultados se dé a lo que hicimos y no un poco a otra cosa. Eso te podría comentar, Marta. Muchas gracias. Yo me gustaría que te saludara a alguien que dice que 2011 ha llovido mucho, ¿no? Adolfo, déjate ver. A ver, Álvaro, ¿qué tal? Bueno, tú como siempre, han pasado 11 años, pero te veo igual que en el 2011, 2010. Que nada, genial el trabajo, me ha gustado y además, bueno, hay que decir que Álvaro ha sido pionero, bueno, él ya lo ha destacado realmente, ¿no? No solo a nivel iberoamericano, sino a nivel internacional. Después de Chadwick, el trabajo que hizo pues fue, digamos, continuidad de esa tradición que abrió Chadwick en el campo de la psicosis. Y además lo interesante que no ha parado. Desde entonces, vamos, por suerte, pues bueno, hemos podido estar en contacto y ver toda esa evolución y creo que ha quedado aquí reflejado precisamente, ¿no? En muchas cosas muy interesantes. A mí además me ha encantado porque, bueno, es algo que yo también creo que es necesario aclarar precisamente la utilidad de mindfulness, hasta dónde puede llegar, que no es la panacea, pero sí que puede ser útil para muchas personas. Y entonces, ¿para quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Creo que en todo eso estáis trabajando muy bien desde Chile. Y bueno, pues felicitarte desde aquí, que ya digo que es un placer pues toda esta década y toda esta experiencia que tienes en este campo, que nos lo hayas mostrado hoy aquí en esta jornada y después en el experto. Bueno, gracias Adolfo a ti, la verdad, sí, yo me estaba acordando justamente de esa experiencia y porque yo también la quise plantear, porque la verdad partimos muy humilde, en el sentido humilde como algo, fue una idea, fue una motivación. Creo que cada uno en donde esté, si tiene esa intención y tiene esa motivación, puede empezar a generar un cambio en el centro de salud, implementarlo. Bueno, y si no es mindfulness, podrá hacer ACT, podrá hacer DBT, podrá hacer CFT y tantas otras opciones que hay actualmente, lo que me parece que es genial para el paciente. Y seguir trabajando en ese perfil clínico que tú dices, claro, eso es lo que, para allá vamos, eso es lo que es más complejo, bueno, es porque ha sido complejo siempre. Pero lo interesante es que actualmente hay más de una opción y, y bueno, y que claro, y que hay personas que quizás lo de mindfulness no es lo más adecuado, y eso está bien, y de hecho eso es muy clínico, eso habla bien de mindfulness, porque sería muy raro tener algo que sirva absolutamente para todas las personas. De hecho, la verdad que no lo es así, porque, porque a lo mejor el paciente no te lo va a decir o va a seguir va a seguir en el grupo, pero después no lo va, no lo va a seguir en su vida. Entonces, el hecho como de los valores, el hecho de preguntar si esto realmente lo que, no sé, si se ve haciendo esto, es importante, ¿no? Yo no creo que tenga un efecto iatrogénico per se. De hecho, en un taller nos pasó de un chico que empezó a tener sensaciones, bueno, todos alarmas, porque obviamente queremos ser muy serios en esto, y al explorar, claro, había dejado hace 2 semanas, 3 semanas su medicación. Entonces, por eso decía, no era la invitación a centrarse en el cuerpo y todo eso, sino más bien que él en general estaba en un proceso más global, más con problemas. Y claro, como dice María Dolores, qué importante, no hay nada que sirva para todos los consultantes. Claro, por eso
tenemos que ver quién es esa persona que está adelante, ¿no? Y, bueno, y siempre ha sido así, la verdad. Como igual como las distintas orientaciones, ¿no? Y esto que nos decían hace mucho tiempo, buenos clínicos hacen buenas terapias, independiente de la terapia que ésta sea. Así que sí, yo creo que ha pasado hartas cosas y también que internacionalmente han pasado. De hecho, hace poco un grupo alemán publicó algo con pacientes más agudos, lo que a lo mejor hace 10 años no hubiese podido parecer algo como, oye, estos gallos que se creen o estos tipos, ¿qué le van a hacer a los pacientes? Te aseguro que hace 11 años, de hecho, el 2005, hace 15 años, cuando Paul Chadwick publica esto, mucha gente pensaba que esto no se podía hacer. Por lo tanto, es interesante todos esos procesos, ¿no? Y bueno, eso, quizás escuchar todavía más a más personas para ir, yo le decía a Miguel, y que ando con el tiempito súper justo, creo que Elena quiere comentar algo, no sé, Miguel, si te parece bien. Y espero que nos veamos en octubre, Adolfo. Parece que va a resultar que vaya a España. Muy bien, perfecto.